Hola chicos, en esta oportunidad vamos a hacer una introducción en referencia a las generalidades en nomenclatura química inorgánica. Hay dos conceptos que generalmente se llega a confundir cuando se toca este tema, en referencia a lo que vendría a ser valencia y el número de oxidación. Vamos a aclarar que la valencia básicamente nos dice que es la capacidad que tiene un átomo para formar enlaces químicos, prácticamente. Nos indica cuántos enlaces químicos va a formar un átomo al combinarse químicamente con otro. Por ejemplo, en este caso tenemos el caso del metano. En el caso del metano vamos a observar lo siguiente. Si nosotros realizamos la distribución en el espacio de los átomos, tanto del carbono como del hidrógeno, vamos a recordar aquí que en el enlace químico el hidrógeno pertenece al grupo 1A, por ende solamente tiene un electrón en su capa de valencia. En cambio, el carbono tiene 4 electrones en su capa de valencia debido a que pertenece al grupo 4A. Entonces vamos a ver que el carbono en este caso va a poder formar 4 enlaces con estos átomos de hidrógeno. Entonces forma un enlace con cada uno de ellos y al final el carbono logra realizar 4 enlaces químicos. Vamos a ver que el carbono en relación al átomo central, que es el carbono, está unido a 4 átomos de hidrógeno, como vemos. El primero, en este caso, segundo, el tercero y el cuarto. ¿Ya? Y al mismo tiempo observamos que forma 4 enlaces químicos. ¿Sí? Lo mismo puede pasar en el caso del etano, o perdón, del eteno, ¿ya? En el caso del eteno. Observamos que en el caso del eteno, en este caso tenemos 2 átomos de carbono. Distribuyendo mediante la distribución de los átomos en el espacio, vamos a ver que los átomos de carbono se van a enlazar directamente debido a que cada hidrógeno solamente puede formar un enlace. Entonces completamos, ¿no? Un enlace para estos, para este también. Y recordamos que el átomo de carbono puede formar 4 enlaces químicos, porque tiene 4 electrones en su capa de valencia. Aquí solamente ha compartido 2, y aquí también este otro solamente ha compartido 2. Entonces le quedan 2 por compartir, y lo van a compartir entre átomos de carbono. Muy bien. Analizando esta estructura, solamente en esta zona, vamos a observar lo siguiente, que el átomo de carbono, en este caso, se está enlazando a 3 átomos. ¿Ya? Este átomo de carbono central se está enlazando a 3 átomos. 2 hidrógenos y el otro átomo de carbono que está a su lado, ¿verdad? Muy bien. Ahora, observamos también que realiza de la misma forma 4 enlaces químicos, un enlace doble y 2 enlaces simples. Entonces observamos que realiza se une a 3 átomos, es decir, a dos hidrógenos y a un carbono en este caso. Pero me realiza 4 enlaces. Entonces, como vimos, la valencia es la capacidad que tiene un átomo de formar enlaces químicos. Y cuando hablamos en referencia a la valencia, tenemos que ver cuántos enlaces químicos me forma el átomo en mención. En este caso, observamos que el átomo de carbono tiene una valencia 4. ¿Ya? Su valencia es igual a 4. ¿Por qué? Porque realiza 4 enlaces químicos. Algo muy diferente en cuanto a lo que se habla sobre el número de oxidación. Número de oxidación, o también lo podemos llamar como estado de oxidación. ¿Ya? Vamos a ver que el número de oxidación o el estado de oxidación nos indica la cantidad de electrones que un átomo gana, cede o comparte. Entonces nos dice, indica el número de electrones que un átomo gana, cede o comparte con otros átomos. Tenemos que aclarar también que en este caso del número de oxidación, el valor que puede tener este número de oxidación pueden ser valores enteros, sean positivos o negativos. También puede ser
0 o inclusive puede tomar valores como números fraccionarios. Por ejemplo, si nosotros hablamos en el caso del azufre, vamos a ver que sus números de oxidación son -2, +2, +4 y +6. Como vemos aquí, el número de oxidación puede tomar valores negativos o números positivos. Con el caso del oxígeno, que puede tomar valores de -1, o primero -2, -1, -1/2 y +2, que son los números de oxidación en referencia al oxígeno. En este caso, muy aparte de ver números enteros positivos y negativos, observamos que el oxígeno tiene un número de oxidación fraccionario y negativo todavía en este caso. Para poder dar un mayor alcance en referencia a los nombres de los compuestos que vamos a estar trabajando más adelante, vamos a hablar sobre algunas reglas que nos ayudan a hallar los números de oxidación de los elementos cuando estos forman parte de un compuesto. Primera regla, en relación al hidrógeno, nos dice, en la mayor cantidad de compuestos químicos en las cuales actúa el hidrógeno, vamos a ver que el hidrógeno actúa con su número de oxidación +1, en la mayoría de los compuestos en el cual actúa. Con excepción cuando forma los hidruros metálicos, es decir, cuando el hidrógeno se va a unir a un metal, el hidrógeno está obligado a trabajar con su número de oxidación negativa, que es -1. ¿Ya? Eso se va a cumplir siempre. La segunda regla, en relación al oxígeno, nos dice, cuando el oxígeno forma la mayoría de los compuestos, vamos a ver que el oxígeno actúa con un número de oxidación -2. ¿Ya? Pero hay algunos casos en los cuales el oxígeno va a actuar con otros números de oxidación que tiene. Por ejemplo, en el caso de los peróxidos, vamos a ver que el oxígeno actúa con un número de oxidación -1, en los superóxidos con -1/2, y solamente en este caso específico, cuando el oxígeno se combina con el flúor, o se une con el flúor, vamos a ver que el oxígeno actúa con +2. Pero en general, en la mayoría de los compuestos químicos que vamos a ver más adelante, el oxígeno actúa con -2. La tercera regla es en relación a los números de oxidaciones de los elementos metálicos, es decir, de todos aquellos que son considerados como metales. Vamos a ver que los metales, siempre, cualquiera que sea, va a tener números de oxidaciones que siempre van a ser positivos. Por ejemplo, llámese el caso del calcio, por ejemplo. El calcio que pertenece al grupo 2A, ¿sí? Su número de oxidación es 2, pero este número de oxidación tiene una carga positiva, ¿ya? El caso del, se me ocurre, por ejemplo, del hierro. Números de oxidaciones del hierro, +2, perdón, +2, +3, ¿ya? El caso del oro, +1, ¿sí? +1, +3. El caso de la plata, que solamente es +1, ¿sí? Entonces, como vemos, los metales en general tienen números de oxidaciones que son siempre positivos. La cuarta regla en referencia nos dice lo siguiente: la sumatoria de los números de oxidación en un compuesto neutro es igual a 0. Generalmente la pregunta que se da en esta cuarta regla es la siguiente: profesor, ¿cómo es que yo puedo reconocer que un compuesto en mención es neutro? Entonces, vamos a ver que un compuesto es neutro cuando no presenta ningún tipo de carga. Como vemos en estos tres ejemplos, ninguno de los compuestos que tenemos aquí presenta ni una carga positiva y ni una carga negativa. Entonces, cuando no presenta ningún tipo de carga,
asumimos que el compuesto en mención es neutro. Aplicando esta cuarta regla sería, o el trabajo sería de la siguiente manera. Según las reglas que ya hemos trabajado en referencia al hidrógeno, dijimos que el hidrógeno en la mayoría de los compuestos actúa con un número de oxidación más 1. ¿Sí? Y también en el caso del oxígeno, en la mayoría de los compuestos el oxígeno actúa con un número de oxidación menos 2. Entonces, aplicando esta cuarta regla, la sumatoria de estos números de oxidación debe ser igual a 0 y lo vamos a comprobar. Vemos que aquí tenemos dos átomos de hidrógeno. Entonces, cada átomo de hidrógeno tiene una carga de más 1 o un número de oxidación más 1. Entonces ponemos 2 por más 1, ¿ya? Más, tenemos un átomo de oxígeno y este átomo de oxígeno tiene un número de oxidación de menos 2. 1 por menos 2, entonces este más se convierte en menos 2. Y vamos a ver, 2 por más 1, más 2. Menos 2, entonces esto es igual a 0. Y se comprueba que la sumatoria de los números de oxidación en un compuesto neutro siempre va a ser igual a 0. Pero ¿de qué me ayuda esta cuarta regla? ¿Para qué me ayuda? De repente en algún momento les puedan poner un ejemplo en el cual les dicen, por ejemplo en este caso, determina el número de oxidación del azufre, ¿ya? Determina el número de oxidación del azufre en el siguiente compuesto. Entonces, no sabemos el número de oxidación del azufre con el cual está trabajando al formar parte de este compuesto, pero podemos concluir que en el caso del hidrógeno, en la mayoría de los compuestos es más 1 y del oxígeno es menos 2. ¿Ya? Haciendo las mismas operaciones vamos a ver aquí lo siguiente. 2 por más 1, 2 átomos de hidrógeno, por más 1, 2 por más 1, más 1 por x, porque es el que vamos a averiguar. 4 más 4 por menos 2. Entonces, por la regla, sabemos que esta operación tiene que ser igual a 0 y lo llevamos a una simple ecuación. Y empezamos a operarlo. Más 2, más x, más 4 por menos 2, menos 8, igual a 0. Tenemos que aquí x menos 6 más 2 menos 8 menos 6 igual a 0 y x es igual a más 6. Entonces aquí notamos que el azufre está trabajando con un número de oxidación más 6. Y esto también me ayuda para poder dar el nombre más adelante, que lo vamos a ver y lo vamos a trabajar en lo que vendría a ser la nomenclatura de compuestos ternarios. Por ejemplo, en este caso sería el ácido sulfúrico, porque está trabajando con su mayor número de oxidación. En este mismo caso también, a ver, vamos a ver cuál es el número de oxidación del nitrógeno. Vamos a averiguar el número de oxidación del nitrógeno. Sabemos que el número de oxidación del hidrógeno en este caso es de más 1 y del oxígeno es menos 2. Y vemos lo siguiente. Un átomo de hidrógeno con un número de oxidación de más 1, 1 por más 1, más 1, 1 por x, más x, 3 por menos 2, menos 6, y esta sumatoria tiene que ser igual a 0. Operando, vamos a ver que aquí x es igual a más 5. ¿Ya? Entonces vemos que el nitrógeno, formando este compuesto, actúa con un número de oxidación de más 5. Ojo aquí. Cabe recalcar que los números de oxidación que nosotros hallemos, ¿ya?, en relación al elemento que forma parte del compuesto, tiene que coincidir con los números de oxidación que nos dice que tiene por regla ese elemento en la tabla periódica. Los números de oxidación del nitrógeno, por ejemplo, con los que más trabaja son menos 3, más 3 y más 5. Entonces vemos que está dentro, o nuestra respuesta está dentro de lo correcto. Igual, lo mismo pasa en el caso del azufre. Nos salió más 6 y los números de oxidación del azufre son menos 2, más 4 y más 6. Entonces coincide.
Tiene que coincidir nuestra respuesta con los números de oxidación que presenta cada uno de esos elementos. A ver, en la quinta regla nos dice lo siguiente. En un compuesto iónico, la sumatoria de los números de oxidación es igual a la carga que presenta. Pero profesor, ¿qué es un compuesto iónico? ¿Qué es un compuesto iónico? Un compuesto iónico es un compuesto que presenta algún tipo de carga, ya sea una carga positiva o una carga negativa, ¿ya? Eso depende de que haya perdido o haya ganado, en este caso, hidrogeniones, como en este compuesto. Por ejemplo, tenemos aquí al amonio y vemos que ha ganado un hidrógeno por la carga que presenta, ¿sí? Tiene una carga positiva. Entonces nos dicen, hay el número de oxidación del nitrógeno, cuando este forma parte del compuesto del amonio, en este caso. Entonces vamos a ver que tenemos que hallar el número de oxidación del nitrógeno. No conozco el número de oxidación del nitrógeno, pero lo que sí sé es que el hidrógeno actúa en este caso con su número de oxidación de +1, ¿ya? Haciendo la misma regla anterior, vamos a ver lo siguiente. Un átomo de nitrógeno por X es X, más 4 átomos de hidrógeno multiplicado por el número de oxidación que tiene, que es +1, tenemos 4 por +1, ¿ya? Entonces, si nosotros aplicamos la cuarta regla, eso lo estaríamos igualando a 0, pero tenemos que percatarnos aquí que en este caso nuestro compuesto es un compuesto iónico debido a que presenta una carga. Y tengo que colocar esta carga tal cual, incluyendo el signo que posee. Entonces, tengo una carga positiva, entonces ponemos aquí que eso es igual a +1. ¿Sí? Entonces, esa es la única diferencia entre un compuesto iónico y un compuesto neutro. Entonces, operando tenemos que X más 4 es igual a +1. De aquí, X es igual a -3. ¿Ya? X es igual a -3. Y nos damos cuenta de que efectivamente -3 es un número de oxidación que le pertenece al nitrógeno. En este caso, por ejemplo, vemos que también se trata de un compuesto iónico porque presenta carga. En este caso, la carga es negativa, una carga negativa, ¿ya? Dentro de las notaciones lo pueden representar, por ejemplo, esto de esta forma, que es lo mismo, una carga negativa, una carga negativa. Muy bien, el trabajo es el mismo. Quiero hallar el número de oxidación del manganeso en este caso, ¿ya? Lo único que conozco, lo único que sé es que el oxígeno tiene un número de oxidación de -2. Entonces hacemos la misma operación. Decimos lo siguiente, 1 por X, X, ¿ya? Más 4 átomos de oxígeno, perdón, ¿ya? Por el número de oxidación que tiene. Y esto lo igualamos a la carga también que presenta. En este caso presenta una carga negativa, entonces igualamos a -1, ¿ya? Entonces, operando tenemos que X menos 4 es igual a -1. Perdón, -8, ¿sí? X menos 8 es igual a -1 y de aquí X es igual a +7, ¿ya? Y efectivamente vamos a ver que el número de oxidación del manganeso en este compuesto es de +7 y le pertenece también a ese elemento. Muy bien. Los ejercicios que tenemos a continuación los ponemos en la pizarra a manera de practicar tanto la cuarta y la quinta regla en relación a poder hallar los números de oxidación de un determinado elemento. Por ejemplo, aquí nos dan hallar los números de oxidación del cloro, del azufre, del carbono y del fósforo en los siguientes compuestos. Entonces vemos que aquí tenemos el cloro, el azufre, el carbono y el fósforo. Entonces empezamos a trabajar. Me piden el número de oxidación del cloro en este caso. Lo único que sé que el número de oxidación del hidrógeno es +1. Entonces decimos lo siguiente. +1 más X es igual a 0.
Igual a 0 porque es un compuesto neutro, no tiene carga. Entonces, X es igual a menos 1. Entonces, el número de oxidación del cloro para este compuesto es de menos 1. En el otro caso, por ejemplo, me piden el número de oxidación del azufre. Tengo que hallar el número de oxidación del azufre. Del hidrógeno, volvemos a repetir, es más 1, del oxígeno es menos 2. Trabajamos de la misma manera y nos percatamos de que este compuesto no tiene o no tenía inicialmente ninguna carga. Entonces ponemos aquí 2 por más 1, más 2. 1 por X, más X. 2 por menos 2, menos 4. Igual a 0, porque no tenía carga alguna. Entonces vemos que X menos 2 es igual a 0 y X es igual a más 2. Efectivamente, más 2 es un número de oxidación que posee el azufre. En el caso siguiente, tenemos que hallar el número de oxidación del carbono. Y hacemos la misma operación. Para el hidrógeno sabemos que es más 1 y para el oxígeno es menos 2. Y trabajamos. 2 por más 1, más 2. Más X. 3 por menos 2, menos 6. Y esto es igual a 0. X menos 4 igual a 0 y X es igual a más 4. Efectivamente, más 4 es un número de oxidación que posee el carbono. En este último caso tenemos al fósforo, el cual es el elemento de quien tenemos que hallar el número de oxidación y lo trabajamos de la siguiente manera. Nos percatamos, antes de empezar a trabajar, que este compuesto posee 3 cargas negativas. Entonces lo tenemos que trabajar como un compuesto iónico. Vamos a ver que el número de oxidación del oxígeno es menos 2. ¿Sí? Entonces trabajamos 1 por X, X, más 4 átomos de oxígeno por menos 2. 4 por menos 2, menos 8. ¿Ya? 4 por menos 2, menos 8. Y esto lo igualamos ya no a 0, sino lo igualamos a la carga tal cual presenta el compuesto, incluyendo el signo. Entonces, la carga que presenta es de menos 3. Entonces, vamos a ver que X es igual a más 5. ¿Ya? Y efectivamente más 5 es un número de oxidación que pertenece al fósforo. ¿Ya? Entonces, recomendación aquí es que tenemos que básicamente reconocer que el número de oxidación del hidrógeno es más 1 para la mayoría de los compuestos, salvo en el caso que se combina con metales, en el cual el hidrógeno actúa con menos 1. Y en la mayoría de los compuestos el oxígeno actúa con menos 2, salvo en el caso de los peróxidos, superóxidos, y cuando se combina con el flúor, como ya vimos en la segunda regla, y a tenerlo mucho en cuenta.